Por favor, al Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 10. Lucas 17, 1 dice así. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Señor, gracias por el poder que emana de tu palabra. Gracias por estas verdades. Gracias porque se convierte tu palabra en lumbrera a nuestro camino. Señor, te pido en este momento que sea tu nombre glorificado y tu pueblo bendecido a través de tu palabra. Ayúdame a poder entregar este consejo, que sea tu espíritu aplicándola al corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando pensamos en el jardín del Edén, antes de la caída del hombre, vemos una tremenda oportunidad que tenía Adán y Eva, una oportunidad de la comunión con Dios, una tremenda oportunidad de desarrollar las capacidades espirituales que ellos tenían. De hecho, cuando Dios le dijo a Adán que el día que comieren del fruto prohibido iban a morir, entre muchas de las cosas que iban a acontecer era la muerte espiritual. Iban a perder esa capacidad de comunión con Dios, esa capacidad espiritual. Entonces, cuando vemos al hombre y a la mujer en su estado de inocencia, lo vemos en un estado de perfección, las oportunidades eran muy grandes. Ahora, luego entra un conflicto entre la obediencia y la desobediencia a Dios a través de la serpiente antigua. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué Satanás estaba tan interesado en producir la desobediencia en Adán y Eva? ¿Por qué Jesús habló que la obediencia era como edificar una casa sobre la roca? ¿Cuál es el misterio o el código detrás de la obediencia a Dios por el cual Satanás está tan interesado a que no se tenga acceso a este código divino? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan misteriosa la obediencia? La obediencia, hermanos, desata una bendición tan grande sobre nuestra vida, y algunas veces Satanás nos hace ver que la obediencia a Dios va a ser lo más aburrido, la obediencia a Dios nos va a limitar, la obediencia a Dios nos va a frustrar, pero es lo contrario. La obediencia de Dios provee un marco de libertad impresionante, y la desobediencia reduce los límites, reduce las oportunidades, trae miseria. Por eso la Biblia dice claramente que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando de 3 capacidades importantes que trae la obediencia. Justicia, es decir, rectitud, nos ayuda a caminar por donde debemos de caminar. Produce paz y produce gozo. Claro, entre muchas otras cosas. Por eso es importante obedecer. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: el código de la obediencia a Dios. El código de la obediencia a Dios. Cuando uno lee estas porciones del versículo 1 al 10, parece que son 3 segmentos, pero no, es uno solo. Recordemos que cuando la Biblia se escribió, era
en una forma continua, no habían capítulos, no habían versículos, ni tampoco los encabezados que encontramos. Ahora, son importantes los capítulos para poder ubicar, digamos, algunas verdades que nosotros queremos recordar, y los versículos también. Luego se añadieron estos encabezados, pero recuerde que como era una lectura continua, o sea que del versículo 1 al versículo 10 es un solo tema el que Dios está tratando. Por eso que no llegamos a entender completamente si leemos en forma segmentada y queremos hacer como una separación de estas tres verdades que encontramos aquí, pero que son una sola. Por eso quiero en primer lugar que veamos acerca del código de la obediencia a Dios. Quiero que veamos el desafío a resolver los problemas cotidianos en forma sobrenatural. En el versículo 1 al 4 encontramos aquí un problema que es muy común, que se dan en las relaciones humanas. Hay heridas, hay ofensas, pero el deber es de perdonar. Ahora vemos aquí algo muy interesante, hermanos, que nosotros necesitamos entender la realidad de los tropiezos y de las tentaciones. No nos podemos escapar de esto. Versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras, es inadmisible que no existan malas intenciones para que usted peque o usted caiga. Jesús cuando nos dice esto, nos está abriendo los ojos, que no estamos en un mundo donde no existe maldad. La maldad existe, hermano. Las malas intenciones, la malicia existe. O sea que cuando el Señor dice es imposible o inadmisible que no vengan tropiezos, eso me ayuda a entender que yo debo estar preparado. Si usted está buscando una familia perfecta, una iglesia perfecta, donde no existan tropiezos, un matrimonio donde no tenga ningún tropiezo, en un trabajo donde no tenga ningún tropiezo con ninguno de sus compañeros, es imposible. Es imposible. O sea que no existe tal cosa. Por eso que algunos se han desanimado cuando vienen a la iglesia y piensan que en la iglesia no va a existir un tropiezo. Hay tropiezos en todo lugar. Ahora bien, el Señor quiere que nos preparemos ante esta situación que se da. Y es, en primer lugar, una advertencia que el Señor lanza a las personas que hacen tropezar. Es decir, que provocan la tentación o que provocan la caída de aquella persona. Y también el Señor hace aquí también una exhortación a las personas que han sido víctimas de las malas actitudes de aquellas personas. Vean lo que dice el versículo 1 en la segunda parte. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces vemos aquí, hay una advertencia al que provoca la caída o el tropiezo. Aquí habla de malicia, porque cuando vemos aquí la palabra, cuando dice tropezar, este verbo, hermanos, en el original significa remover la vara de una trampa. Ustedes recordarán algunas trampas que son muy comunes, que se pone una especie de un cajón, o puede ser una especie de jaula, que tiene una vara y que tiene una pita. Entonces cuando el animal que quiere capturar entra en ese espacio, se ala la vara y cae la caja. Entonces en ese sentido se ocupa la palabra tropezar. En otras palabras está hablando aquí de una malicia, implica un aprovechamiento. No es por ignorancia que la persona hace estas cosas, sino que hay un deseo de dañar a aquella persona en beneficio personal. O sencillamente por hacer tropezar a aquella persona, hacerlo sentir mal. Entonces cuando Jesús habla acerca de esta clase de personas, las consecuencias que vemos aquí en el versículo 2, cuando dice, aún en el versículo 1, la segunda parte, cuando dice, ay de aquel por quien viene. O sea, el Señor está advirtiendo a las personas que hacen estas cosas. Que están poniendo trampas, que están dañando a su prójimo. En otras palabras, habla de estas personas están sujetos a juicio por parte de Dios. Yo no sé si usted quiere estar, hermanos, como que tenga una espada de Damocles sobre su cabeza. Yo no sé si usted quiere vivir como una especie de persecución. Cuidado, el que haga tropezar maliciosamente, con intención, el provocar la caída de alguien,